Bueno, me han pedido más Insta Stories, así que os voy a contar el día que casi caigo de Iris. Para los que no conocéis, Iris es una yegua de 6 años ahora mismo. La adquirí cuando tenía 3, totalmente salvaje, no sabía lo que era un remal, una cabezada, ni un humano, como aquel que dice. Pues vale, ahí va la historia. Muchas veces Iris la monto en la pista cubierta. La pista cubierta, digamos, es cubierta, por lo tanto no se ve el exterior porque las paredes son de cemento, pero se escucha lo del exterior, ¿vale? El único sitio donde se puede ver el exterior es la puerta, que es por donde se entra y se sale. En esa puerta pues entran caballos, entran personas, pasan por la puerta personas porque es un camino. Y bueno, Iris lo sabe y se pone muy tensa cada vez que paso por allí, por lo menos las primeras veces, porque ella sabe que por ahí puede entrar algo, un león, un tigre, algo que la puede comer. En fin, una vez estaba trabajando en la pista cubierta, había trabajado muy bien, ya era al final de la sesión y estaba haciendo stretching. El stretching, para quien no lo sabe, es trabajarlo, va muy bien para calentar y enfriar a los caballos, es hacerlo con la cabeza bien abajo para que estiren toda su columna y en trote levantado para liberar pues la columna de peso. Entonces, bueno, imaginaros la situación: stretching, riendas largas, trote levantado, o sea que no es lo mismo que el trote sentado, que estás bien cogida, y final de la sesión, o sea, ya cansada de la sesión de trabajo, pues me aflojé, evidentemente, ya no tenía la misma presión en las piernas como podía tener al principio de la sesión. Paso por delante de la puerta y justo cuando está delante aparece una persona. Dios, lo que se imaginó Iris. ¡Guau! ¡Un tigre! ¡Me va a comer! ¡Me voy corriendo! Pegó un quiebro, ahí donde la ve regordita y barroca. Es más ágil la cabrona, pero es ágil, ¿eh? Pegó un quiebro, dio media vuelta con las patas traseras, apoyándose en las patas traseras, dio una vuelta y empezó a galopar en diagonal, hacia la otra esquina. Claro, imaginaros, yo, con riendas largas, ¿eh? Eso provocó que mi tiempo de reacción fuera más largo, porque antes no recogí las riendas, evidentemente pasó tiempo. Que fueron unos segundos, pero fue una eternidad. Trote levantado, o sea, justo se asustó cuando estaba levantando el culo, ¿vale? Y final de la sesión, o sea que ya no tenía las piernas tan apretadas como antes. Así que, evidentemente, con el quiebro me desequilibró, me quitó los estribos y me quedé un poco de lado, ¿sabes? Y en ese momento yo pensaba, ay, madre mía, yo no me recupero de esta. Además, con las riendas largas, yo con las manos arriba, claro, para intentar pararla, como la tenía las riendas muy largas, las manos venga arriba, ahí como un manigote, como si fuera una novata, igual. Bueno, que a lo mejor lo soy, ¿no? Pero igual. Y en esos segundos, a lo mejor esto duró 10 segundos, ¿vale? Pero en estos segundos yo ya estaba mirando el suelo, como diciendo, me voy a caer. A ver, ¿dónde me caigo, sabes? La pista de arena es lisa, por lo tanto es blandita, no me hubiera hecho daño, pero sí que, conociendo a Iris, al caerme, se hubiera asustado aún más, ¿vale? Y lo que no quería es que me pisara. De esa yegua nadie se ha caído, ni yo ni mi entrenadora. Nunca, ella no sabe lo que un jinete puede caerse de ella. Entonces, para ella hubiera sido un susto bastante grande. Y yo ya estaba mirando al suelo como diciendo, a ver, ¿para dónde me caigo? A ver, que no se asuste mucho. Y aquí yo que en segundos reaccioné y dije, coño, no te puedes caer, Gemma. No te puedes caer, nadie se ha caído de esta yegua y la vas a asustar mucho si te caes. Aprieta el culo, agárrate, vuelve a ponerte como estabas, recoge riendas y párala. Y sí, eso, nada, en 10 segundos. Todo esto me pasó por la cabeza en 10 segundos. Y sí, cuando ya estaba a punto de caerme, dije, no. Y me recuperé, apreté piernas, recogí riendas y la paré. Y no llegué a caerme, ¿eh? Entonces, con eso quiero decir que las caídas a caballo se pueden tener, evidentemente. Si montas, tienes probabilidades de que caigas, ¿no? Pero ahora ya me he acostumbrado a sus sustos, me he acostumbrado a sus quiebros y por lo tanto ya sé que desde que monto hasta que me bajo tengo que apretar las piernas. Y sobre todo en el sitio de la puerta, que sé que es donde se asusta, aún la llevo un poquito más recogida, más incurvada, para que si se asuste no se me vaya tan lejos.
y la domine enseguida. Entonces, pues eso, simplemente es eso. Y os cuento ahora esto aquí. Estoy con estos pelos de loca porque salgo de la hípica, pero estoy en el aeropuerto de Barcelona y no me voy de vacaciones. Yo con mi niña no me voy de vacaciones a ningún lado. Estoy aquí para recoger una persona, como veis. Estoy en un sitio bastante apartado, ¿vale? Y como el avión viene con 2 horas de retraso, pues digo, vamos a aprovechar para hacer un vídeo y explicar el día que casi me caigo, ya que me habéis pedido este vídeo. Así que ya lo sabéis. Por cierto, os digo una cosa. Odio las grandes ciudades. Yo soy de pueblos, no me gustan las ciudades. Nada, aquí queda. Hasta la próxima, caballistas.